Por favor, tome su lugar, hermano Gilbert, bienvenido. Hágase por aquí más adelante, hermano Gilbert. Bueno, qué alegría tenerlos en esta mañana. Somos muy pocos, pero donde hay 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor. Así que lo hacemos con gozo y con alegría. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje para los hermanos que no pudieron venir. Les recomiendo que vean la repetición de este video. Estábamos viendo un mensaje que se titulaba Apologética. Y la apologética es la defensa del Evangelio. Un mensaje bastante bíblico. Yo le pido que usted, si lo puede ver, lo vea. Si ya lo vio, lo repita y pueda usted escudriñar y sacar allí las riquezas inescrutables de la palabra de Dios. Bueno, quiero usar como introducción a mi tema de hoy los últimos y lamentables sucesos de maldad que nos aquejan. Este martes pasado, en el complejo militar del Cantón Norte, no sé cuántos vieron esa noticia, un capitán del ejército asesinó dentro de un vehículo a su expareja o pareja sentimental, le disparó y luego él se disparó. Capitán, imagínense, y asesinó a esta expareja, una teniente del ejército. Qué lamentables noticias. También el lunes pasado en Dos Quebradas, Risaralda, estaba viendo también la noticia de una joven menor de edad que asesinó a su madre a puñaladas porque su mamá le cambió la clave del Wi-Fi. ¿Se pueden ustedes imaginar hasta dónde estamos llegando? La sociedad que tenemos hoy en día. Los jóvenes se ponen bravos porque el papá o la mamá les cambia la clave del Wi-Fi. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Ya hace 4 meses, por citar algunos casos, ¿no? Hace 4 meses vimos también en Manizales la joven Silvana Torres que asesinó, ¿recuerdan? A su pequeña hijita de 3 años porque aparentemente había tenido una discusión con su pareja. Entonces podríamos realmente citar una multitud de casos, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra nación, sino alrededor del mundo. Casos que realmente nos estremecen y nos llevan a cuestionar y hacer una pregunta: ¿por qué tanta maldad? ¿Cierto? ¿Usted no les ha preguntado alguna vez? Pues ese es el mensaje que el Señor coloca el día de hoy. Así que el mensaje de hoy se titula La maldad. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a escudriñar qué dice la Biblia acerca del tema de la maldad. Así que le pido que por favor nuestra cita principal, Mateo 24, versículo 12. Si quieres poner la cadenita por si alguien llega. Mateo 24, versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces encontramos que esta cita bíblica nos habla del Señor Jesús allí hace 2000 años en las señales de los últimos tiempos. Y el Señor Jesús nos dio una característica que iba a acontecer al fin de los tiempos. Y Él dijo que ¿qué pasaría con la maldad? Que se iba a multiplicar, causa por el cual el amor de muchos se enfriaría. Y es lo que encontramos hoy en día, lo que les decía. A mí me parece triste cuando un padre, una madre asesina a sus hijos, los viola, o hijos matan a sus padres. Pues son noticias lamentables, tristes, pero nosotros sabemos la realidad, que es consecuencia de una vida sin Dios. No es que no pasen casos de pronto en personas cristianas, pero son muy mínimos en comparación realmente a las personas que realmente no tienen a Dios. Así que vamos a tomar para nuestro desarrollo de esta enseñanza, de esta exposición, 5 preguntas a las cuales vamos a mirar qué dice la Biblia. Así que esas 5 preguntas son: número 1, el origen de la maldad. La pregunta número 2, que es una pregunta que muchas veces las personas nos hacen: ¿creó Dios la maldad y por qué Dios permite la maldad? Es una muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta nos la hicieron hace 15 días en la entrevista que nos hizo esta joven universitaria. Pues realmente esa fue una de las preguntas de que por qué, si Dios era bueno, permitía la maldad. No fue una pregunta ofensiva, pero fue una muy buena pregunta y pudimos dar respuesta a la luz de las Escrituras. Pregunta número 3, consecuencias de la maldad. ¿Será que sí hay consecuencias de la maldad? Impresionante. No me alcanzaría este solo mensaje para poder tratar de explicar las consecuencias que trae participar en la maldad. Pregunta número 4, nuestra posición ante el panorama de maldad.
porque estamos viendo la maldad que hay. Entonces, ¿cuál es nuestra postura y cuál es nuestra posición bíblicamente ante esa situación? Y la pregunta número 5 pues habla del fin de la maldad. Así que vamos a ir rápidamente al desarrollo. Tengo muchas citas bíblicas. Si trae su Biblia, ábrala. Si usted es bastante rápido, y si no, pues aquí tenemos los versículos en el monitor. Pregunta número 1 del desarrollo de nuestra enseñanza: el origen de la maldad. Entonces, para entender dónde se originó la maldad, tenemos que remitirnos a la historia de la creación de Dios para encontrar evidencia. En la historia de la creación, pues encontramos en el libro de Génesis, en sus 2 primeros capítulos, allí nos narra pues realmente la creación. Pero antes de entrar allí, porque vamos a ver algunos textos del libro de Génesis, debemos indagar del origen de la maldad. Debemos hablar sobre algo que los teólogos llaman la era pre-adámica. ¿Cuántos habían escuchado ese título? Yo creo que a algunos de ustedes les he explicado algo de la era pre-adámica. Esto es algo que pues lo tocan algunos teólogos, también lo hemos escudriñado, y pues realmente pues podríamos decir que sí, en parte tiene mucha razón pues lo que queremos exponer. Pero ¿qué es la era preadámica o preadámica? Algunos se preguntará. Pues es una hipótesis muy fuerte de que antes de que Adán y Eva existieran, y antes de la creación que conocemos del capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, había en el cielo una raza de seres espirituales, angelicales, creados por Dios, de los cuales pues la Biblia narra específicamente de uno de ellos, que se llama Lucifer, que se rebeló en contra de Dios. Y indudablemente, indiscutiblemente, ese acontecimiento pasó antes del Génesis. Eso es indiscutible, porque vamos a estudiar que cuando estaba Adán y Eva en el huerto, allí apareció la serpiente antigua y ya traía consigo el pecado, porque fue la que pues realmente incitó a Eva a cometer desobediencia. Eso también lo vamos a ver. Además, este querubín grande, además de rebelarse contra Dios, lo que hizo fue que contaminó la tercera parte de los ángeles, también los cuales fueron arrojados a la tierra, lo que se conoce como los ángeles caídos o los demonios. Así que para que usted pueda entender un poco más acerca del origen de la maldad, tenemos que remitirnos pues al libro de Ezequiel, capítulo 28, antes de entrar al Génesis. Ezequiel capítulo 28 vamos a abarcar del versículo 12 al 19. Así que le pido que por favor usted preste mucha atención. Los que les gusta tomar nota, tomen nota. Si no, vuelva y mire la repetición de este video y escudriñalo, porque es un mensaje que realmente edifica bastante. Es la segunda vez en lo que el Señor nos ha permitido desde nuestro ministerio de predicar este mensaje. Lo predicamos hace como unos 3 o 4 años aproximadamente, predicamos este mensaje. Ezequiel 28, versículo 12. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, cuando aquí habla de endechas, habla de un lamento, de un duelo, de un profundo pesar. Cuando dice así ha dicho Jehová el Señor, recordemos que esto es palabra de Dios, no fue la palabra de un filósofo, ¿cierto? Ni de un religioso, sino es palabra de Dios. O sea que podemos tener garantía, la certeza de que es una narración celestial de Dios y que tiene un propósito de mostrarnos realmente el origen de la maldad. Dice el texto también que tú eras el sello. O sea, cuando dice tú eras, ¿qué pasa? Que dejó de ser, que en un tiempo lo fue, pero que ya no lo es. Y ya vamos a mirar de quién realmente nos está hablando. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que Dios creó a este querubín, a este Lucifer, con 3 grandes cualidades: perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero también nos dice el texto que dejó de ser, o sea que en un tiempo lo fue, pero que ya no lo es. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que no era cualquier querubín, era un querubín grande, muy amado por Dios, muy especial para Dios, porque dice que
que todo eso estuvo preparado para él en el día de la creación. Cuando nos habla aquí que en Edén, en el huerto de Dios, no es el huerto de Dios donde estuvo Adán y Eva, para que no se confunda, ¿no? No está hablando de ese mismo huerto del Edén, sino está hablando en el santo monte de Dios. Versículo 14 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces, si la misma escritura nos dice que ese Edén, ese huerto de Dios, ¿a dónde quedaba? En el monte de Dios. O sea, vivía realmente muy cerca de donde habita realmente el Señor. Dice: allí estuviste, o sea que ya no está. Dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas, querubín grande y protector, que fue creado con un fin específico de proteger. Y entonces alguien se hará una pregunta: bueno, si estaban en el trono de Dios, ¿qué peligro había? Pero sí había un peligro latente, porque fue creado con un propósito de proteger, pero él mismo fue el que finalmente encabezó la rebelión. Y aquí pueden surgir muchas preguntas que las personas le pueden hacer al versículo de la Biblia. Bueno, y si Dios sabía que el querubín grande iba a formar una rebelión y que se iba a llevar la tercera parte de los ángeles, ¿para qué lo creó? ¿Cierto? Eso también puede ser una muy buena pregunta, pero recordemos que son cosas que simplemente le pertenecen a Dios. Él es supremo, Él es soberano y Él sabe realmente lo que hace. Pues nos basamos en lo que nosotros tenemos evidenciado en las Escrituras. Versículo 15, mira la característica, dice: perfecto eras en todos tus caminos. O sea que encontramos que este querubín grande, ¿cómo fue creado? ¿Perfecto o imperfecto? Perfecto. Cuando usted lee el Génesis capítulo 1, capítulo 2, va a encontrar que todo lo que Dios hizo, ¿cómo fue? Perfecto, fue bueno. O sea, Dios no hace cosas imperfectas, a Dios nada le quedó mal hecho. Entonces también este querubín grande, que es creación, dice que perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fue creado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que se halló en él. ¿Qué se halló? Maldad. Ahí encontramos un origen de la maldad. Recuerde que estamos haciendo una narración del pasaje antes de la creación de Adán y Eva, antes del Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces dice que ya se había hallado la maldad. ¿Sí me está entendiendo la narración que estamos leyendo? Qué bueno. Entonces Dios creó seres perfectos, no más. Dios no creó máquinas programadas ni computarizadas. Creó a los ángeles, arcángeles y querubines con la capacidad de elegir, de igual modo que usted y yo fuimos creados. Dios no nos creó para que nosotros, cierto, que fuéramos programados para solamente hacer lo bueno, sino para discernir entre el bien y el mal. Cada ser humano, cada criatura escoge entre lo bueno y lo malo. Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Siempre me he preguntado qué contrataciones. Cuando hablamos de contrataciones, pues tiene que ver con contratos. Y yo también a veces me hago preguntas cuando leo este tipo de historias o de versículos. Dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Tremenda historia que estamos encontrando hoy el día. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice: yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿qué pasó cuando dice que se enalteció tu corazón? ¿Qué hubo? Soberbia, altivez, vanagloria. Por eso es que hoy en día la altivez y la soberbia realmente pues es un pecado, porque el hombre altivo y soberbio no quiere reconocer que necesita de Dios. ¿Sí conoce personas de ese tipo, altivas, soberbias? Claro que las hay, y esas personas no aceptan absolutamente nada. Entonces es un pecado que realmente pues también es causa realmente de la maldad. Versículo 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, dice, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19: todos los que te conocieron, o sea que era bastante conocido, era muy famoso, muy reconocido en las redes sociales, qué sé yo.
De entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea que este querubín pasó de ser el más hermoso creado por Dios a ser ¿quién? El diablo y Satanás, porque la escritura nos está, aunque comienza diciendo del rey de Tiro y de Sidón, está hablando realmente de un ser espiritual que es Lucifer, que es el querubín grande, o lo que conocemos ahora como diablo y Satanás. Veamos ahora también cómo lo presenta el profeta Isaías a este querubín grande que cayó en desgracia. Entonces, Ezequiel, lo que acabamos de leer, y lo que vamos a leer en Isaías 14 son las dos citas bíblicas que nos muestran qué pasó de esa rebelión que hubo realmente en el cielo antes de la creación, antes del Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Isaías 14, 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí yo me hago otra pregunta, que ojalá algún teólogo me la pudiera responder. ¿De qué naciones estaba hablando? ¿Cierto? Continuemos, ya vamos a seguir mirando. Dice el versículo 13: tú que decías en tu corazón. O sea que este querubín grande también tenía un corazón, como lo tenemos tú y yo. Subiré al cielo, mira el pecado, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso era lo que decía en su corazón. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestro corazón, porque Él mana la vida. Cuidar el corazón. Por eso Jeremías 17:9 también dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el que conoce y escudriña los corazones. Y este querubín grande tenía en su corazón subir al trono de Dios. Imagínense, un igualado. No le provocaba sino una limonadita de mango, como decían nuestros abuelos. Por eso aquellas personas que dicen, saliéndome un poquito del tema, cuando tienen que tomar una decisión, dicen: voy a ver qué me dicta el corazón, o voy a buscar a la doctora corazón. No sea emocionalista, no sea el mate. Nosotros los cristianos no miramos qué nos dice el corazón, sino miramos qué dice la Biblia. Por medio de la oración, pues oramos pues para que el Señor sea el que nos guíe. Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de este querubín grande? Igualarse, querer ser semejante a Dios. Ese fue el pecado que hubo en su corazón. Versículo 15. Eso era lo que él pensaba, pero mire lo que dice el versículo 15: mas tú eres derribado ¿hasta dónde? Hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Es un lugar real, literal. Estaba en lo más alto, en el cielo, en el trono de Dios. Cayó, imagínense, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, hasta el abismo. La desgracia que tuvo este querubín grande. Y allí, y recordemos que el Seol es un lugar real, un lugar literal, que lo narra la Biblia en Lucas capítulo 16, en la historia del rico y Lázaro. Esto no es una fábula, no es un cuento, es algo real. Hemos explicado ese tema muchas veces. Versículo 16: se inclinarán hacia ti, todos los que te vean te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Vimos que hablaba de naciones, ahora nos habla de reinos. Versículo 17: que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todo esto es un enigma que tratan de resolver los grandes estudiosos, los grandes teólogos. ¿A qué naciones, a qué pueblos, a qué reinos se estaba refiriendo? Entonces muchos dicen: pues yo no lo puedo sustentar, ¿cierto? Porque no hay mucha evidencia. Pero muchos sustentan que sí había una creación antes de Adán y Eva, que aparentemente eran unos seres angelicales no humanos que tenían un tercer ojo en la frente.
Eso lo argumentan algunos, yo simplemente pues hablo lo que tenemos en la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es lo que nos estamos mirando, es el origen de la maldad, más no los detalles. Continuemos, pregunta número 2. ¿Sí nos quedó claro hasta ahí el origen de la maldad? ¿A dónde surgió la maldad? Entonces la maldad surgió, paradójicamente surgió en el cielo, y no porque Dios haya creado la maldad, que es la pregunta número 2. ¿Creó Dios la maldad y permite Dios la maldad? Vamos a ver qué nos dice. La respuesta es no, pero vamos a buscar evidencia bíblica, porque como le digo, es una pregunta que muchas veces a mí me han hecho. No sé si a usted, hermano Gilbert, le han hecho esa pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Claro, es una pregunta que a veces el mundo, los impíos, a veces las personas tienen para tratar, como dicen, de cazar pelea, tratan de buscar realmente que le demos respuesta a esa pregunta. Y si es una respuesta que nosotros podemos sabiamente, por medio de la palabra, responder. No es una pregunta confrontativa, ofensiva. Pues es una muy buena pregunta. Cuando me la hicieron hace 15 días aquí en la entrevista, pues a mí me dio alegría. Dije, muy buena pregunta, y respondimos con algunos de los versículos que estamos citando. Así que esta pregunta es pertinente y es una pregunta bastante necesaria. De hecho, ya les había dicho que en la entrevista no la hicieron, voy a saltarme porque tenía aquí en mis escritos, tenía esa parte. Entonces la pregunta es: ¿creó Dios la maldad y la permite? Entonces vimos que no, que Dios no creó la maldad. ¿Por qué la permite? No es que Dios permita la maldad, sino que lo que permite Dios es que cada ser humano, cada criatura, escoja entre hacer lo bueno y entre hacer lo malo. ¿No es así? Claro que es así. Tú y yo en esta mañana estamos escogiendo el hacer lo bueno, lo correcto, porque la Biblia dice que nos congreguemos, que nos unamos como la familia del Señor. Pues eso es bueno, y estamos escogiendo el hacer lo bueno. Otros escogieron, como están allí ese grupo de personas aquí en la esquina de la iglesia, aquí como a 4 casas, están desde temprano en una amanecida con trago impresionante. Ellos escogieron el hacer eso. Entonces cada ser humano, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos escoger entre lo bueno y lo malo, y la Biblia pues sí nos muestra realmente este punto, esta postura. Josué 24:15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy, o sea que cada día escogemos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué, pero yo y mi casa, él está escogiendo, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí ven? Primera de Pedro 2, 15, 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres malos e insensatos, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor Jesús también se refirió a esto. Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos entendiendo la gran diferencia? Nosotros los creyentes, las personas que tenemos temor de Dios, hacemos siempre o buscamos por lo regular la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios, según las Escrituras, es buena, es agradable y es perfecta. Así que tenga muy presente estos versículos, o este versículo que le voy a citar, Deuteronomio 30 y 19, que fue uno de los que yo utilicé para dar respuesta por qué, si Dios es tan bueno, permite la maldad. Ráyelo en su Biblia porque le va a servir mucho. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. ¿Qué puso el Señor delante de nosotros? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge. Si ve que el Señor es tan bueno, que Él nos permite que nosotros cada día podamos escoger, discernir entre lo bueno y entre lo malo. Cada día, cuando nos despertamos a trabajar, escogemos en hacer lo correcto, ¿cierto? En trabajar con nuestras manos y proveer para nuestra casa,
Eso es lo bueno. O otras personas escogen simplemente pues madrugar, ir a dañar a las personas e ir a robar. Entonces cada ser humano escoge entre lo bueno y escoge entre hacer lo malo, lo bueno o lo malo. Pero nos da una recomendación, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que encontramos que nos está dando la libre escogencia, el libre albedrío, pero aquí el escritor nos está dando como una ayudita. Dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, esa es la bondad de Dios. Entonces este versículo, recuerde que nos sirve para responder a la pregunta: ¿por qué si Dios es tan bueno permite la maldad? Él no es que permita la maldad, simplemente nos da la libre escogencia, el libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Y hablando de escoger, fue lo que Adán y Eva tuvieron que hacer allí en el huerto del Edén, ya en el huerto terrenal. Veamos Génesis 3:1. Génesis 3:1 dice, aquí aparece en escena este personaje del cual estábamos hablando, de este querubín caído. Dice: pero la serpiente era astuta. El diablo siempre va a tratar de ser astuto, sagaz. Dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. ¿Qué dijo a la mujer? Con que Dios dijo, ¿no? Con que Dios os ha dicho: no comáis del árbol del huerto. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente antigua con la mujer? Que cuestionó la palabra de Dios. Aquí Eva no había pecado, era la época o la era de la inocencia, pero ya la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, que estaba allí tipificado en esta serpiente, pues ya traía el pecado, ya traía consigo la maldad. Si lo acabamos de leer, porque él se había rebelado contra Dios, ya había dicho en su corazón que quería ser semejante a Dios, ya había dividido, como dicen, el cielo, la tercera parte de los ángeles. Y aquí aparece allí en el Génesis capítulo 3, entablando una conversación con la mujer, con que Dios os ha dicho, cuestionando la palabra de Dios. Pero hoy, 6,000 años después, porque bíblicamente este suceso aconteció aproximadamente 6,000 años. Entonces hoy, 6,000 años después, la gente dice lo mismo: pues porque yo tengo que obedecer a Dios, y yo porque tengo que ir a una iglesia, y porque tengo que sacrificar el domingo, que es el día que Dios permitió, ahí sí son espirituales, que Dios nos dio para descansar, y por qué tengo que madrugar a una iglesia. Entonces cuestionan a Dios, cuestionan la palabra de Dios. Eso es desobediencia y eso es rebeldía. Pero veamos qué escogió Eva a la propuesta de la serpiente antigua, porque yo he leído muchas veces esta narración bíblica y nunca encuentro que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, le puso una pistola a la mujer. Le dijo: usted se come esa manzana o yo le disparo. No vamos a encontrar realmente esta narración. Simplemente puso la tentación, ¿cierto? La incitó a desobedecer a Dios, pero finalmente la mujer fue la que tuvo que tomar una decisión. Ni el diablo la empujó, ni Dios la iba a detener. Dios ya le había dado un mandato al ser humano, a Adán y Eva, de que no podían comer del árbol, ¿cierto? Del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hicieran, ¿qué iba a pasar? Que iban a morir. Tal vez ellos no sabían qué era morir, pero yo creo que Dios en su misericordia les había explicado. Recuerde que la palabra muerte tiene que ver con una separación. Inicialmente la muerte se traduce en separación. Pero eso lo vamos a ver, esa desobediencia, en la pregunta número 3, consecuencias de la maldad. Entonces vamos a ver la consecuencia de la maldad, la consecuencia de la desobediencia. Génesis 3, capítulo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Si ve, ya no tenía excusa, porque Dios les había dicho: no comeréis de él ni le tocaréis, para que ustedes no mueran. Simplemente lo que yo encuentro acá en estos dos versículos es que es la peor y la más mala conversación que un ser humano puede tener, porque entabló una conversación con el mismísimo diablo. Y obviamente esa conversación, ¿ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes han entablado una conversación con alguien y usted dice: esto como que no lleva nada bueno? ¿Sí les ha pasado? Que usted dice, o en el caso de las mujeres, que usted dice: este hombre como que me está como envolviendo, ¿cierto? Yo como que mejor guardo mi corazón.
o a veces un mal negocio, o a veces cuando lo van a estafar a uno. Entonces hay conversaciones que uno sabe como que Dios nos permite y nos da como ese discernimiento, y como que usted no tiene paz. ¿Sí le ha pasado? Solo a mí. Y usted como que no tiene paz y usted dice, no, yo como que mejor aborto la misión, como que mejor no me meto por ahí, porque son conversaciones que no van a tener un fin bueno, porque puede ser un tipo de serpiente, una persona que está engañando. Tranquilo, tranquila, Mafecita, eso no va a pasar nada, no te preocupes, tranquila, mi china. Y el diablo, pues el diablo es astuto. Por eso ustedes, las mujeres, recuerden que tienen una debilidad. ¿Con qué? Con el oído, con lo que escuchan. Y nosotros los hombres tenemos un problema, que ¿cuál es, hermano Gilbert? Con lo que vemos. Entonces uno se deslumbra porque le muestran unos billetes. Uy, no. Entonces uno por lo que ve, uno no escucha, sino uno es, mejor dicho, ya lo que estoy viendo, ver para creer. Pero a las mujeres, caso contrario, les pasa con el oído. Y esto es una enseñanza muy buena. Debemos tener cuidado con esas dos áreas de las mujeres con su oído y nosotros con lo que vemos. Y fue hace 6.000 años y hoy en día sigue siendo de la misma manera. Versículo 4 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Fresca, mija, usted no va a morir. ¿Quién dijo eso? Cuando la mujer misma había dicho que Dios le dijo que si lo hacía, de cierto morirían. Pero aquí la serpiente ya le dijo, no, ¿quién dijo? Usted no va a morir. Lo mismo hoy en día, la gente puede decir es que condenación eterna, que el infierno, que el Seol, que el lago de fuego. ¿Quién dijo eso? Usted sí se deja creer el cuento de ese pastorcito allá. Pues mire lo que está pasando. Lo que pasó hace 2000 años, hoy en día es el reflejo de lo que estamos viendo, del origen de la maldad. Entonces el diablo volvió y cuestionó la palabra de Dios. Primero dijo con que Dios dijo, y ahora que estaba diciendo, no moriréis. Recuerde que el diablo es padre de mentira. Usted no le puede creer a un mentiroso. Por eso hoy en día cuando vemos, no me gusta meterme en temas de política, pero cuando vemos los políticos que han tenido un historial, un prontuario, y dicen, no, tranquilos, que este es el gobierno de la paz. Pues usted cómo le va a creer a un mentiroso, a una persona que en su vida pasada hizo lo malo y que no ha tenido un arrepentimiento y le promete a la gente que va a hacer lo bueno? Pues eso es creerle al diablo, padre de mentira. Génesis 3:5, continuemos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tercera mentira que le estaba diciendo el diablo. O sea que si comía de ese fruto, ¿qué pasa? Que iba a ser como Dios. ¿Cuál fue el pecado original del diablo? Del querubín grande, que quiso ser como, que quiso ser igual a Dios. Y como él no pudo, entonces ahora le está diciendo aquí a la mujer, tranquila, si usted come de ese fruto, seréis como Dios. Qué tremenda. O sea, ¿si había usted leído estos versículos? ¿Si los había analizado y detallado? La información que realmente nos muestran. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En la actualidad muchos quieren ser como Dios. La arrogancia, la soberbia, no quieren reconocer que fueron creados, no quieren reconocer la creación de Dios. Y por eso es que el mundo está en un completo engaño. Y lo que estamos viendo hoy en día, el aumento indiscriminado de la maldad, y lo que veremos, pues simplemente es la consecuencia de rechazar a Dios. Cuando yo veo todos esos casos, todas las situaciones, yo simplemente digo, ahí está la consecuencia de rechazar a Dios. O son personas que realmente no tienen a Dios en su corazón. Lo veía el martes, el miércoles en la mañana, cuando escuché esa noticia de ese militar que mató a su pareja sentimental. Yo decía, pues simplemente es la evidencia de que son personas que no tienen a Dios en su corazón. Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, posiblemente lo más posible es que no proceda a hacer eso. Porque en 8 días vamos a hablar de ese tema. Los cristianos podemos tener inconvenientes, claro, tenemos problemas. En 8 días vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Hoy estamos mirando, generalizando lo que pasa realmente en el mundo, pero en 8 días nos vamos a centrar en el pueblo de Dios, en los cristianos. ¿Sí les parece? Entonces en 8 días, por favor, no se la pierdan. Hay mucha ausencia estos días de parte de las personas en la iglesia. Y bueno, uno dice, estamos a vísperas de diciembre, las personas están arreglando sus casas, están haciendo sus compras, preparando y no es que esté mal,
pero primero lo primero, hay que sacar el tiempo para Dios. Una horita, nos demoramos realmente el domingo 2 horas en esta reunión, no es más. Y de resto nos volvemos a ver hasta el siguiente domingo, porque ya ahorita ya aquí en adelante pues no tenemos discipulados, porque pues utilizamos el tiempo de diciembre pues para nuestras vueltas, nuestros quehaceres. Me salí del tema, ¿sí ve ustedes? Sigamos, Génesis 3:6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Y qué hizo? Comió. Hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Comió, y además, ¿qué pasa? Que le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí no le podemos echar la culpa a la mujer, ¿no? Porque, mire, esa fue la que le dio. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque aunque fue así, la responsabilidad ¿de quién era? Del hombre. Porque el hombre Dios lo creó para que vigilara, para que cuidara. Pero quién sabe qué estaba haciendo por allá. Estaba manejando la guadaña. Algo le pasó para que se descuidara y viniera el diablo. Y acá, hemos dicho, Génesis 3:8. Continuemos en la historia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, porque ellos tenían comunión cara a cara con Dios. Escuchaban a Dios, no habían profetas, no habían pastores, no había la Biblia. Ellos escuchaban la voz de Dios directamente desde la fuente. ¿Se imagina qué privilegio? Un día va a ser así, según dicen las escrituras. Ya los pastores ya no se van a necesitar, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los evangelistas. Dice que ellos oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron, tuvieron miedo. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. ¿Qué hacen los niños cuando hacen un mal? ¿Qué pasa? Salen como el correcaminos. ¿Y qué pasa? Que se esconden. ¿Sí les ha pasado? Claro, eso suele pasar, ¿sí ve? Es una naturaleza que nos pasa a todos. ¿Ustedes recuerdan algún mal que hicieron alguna vez? Yo recuerdo que alguna vez cuando niño ya asistía a la televisión, no es que sea tan viejo, era blanco y negro, y había un programa de un mago que cogía un globo y le pasaba una aguja, la atravesaba y el globo no se reventaba. Y mi señora madre había comprado una bolsa de leche en ese tiempo, y yo cogí una aguja y me las tiré de mago y hice lo mismo. ¿Y quién cree que pasó? El reguero de leche. Y en cambio de ponerle el dedito al huequito, no, yo salí despavorido, escondido por allá. Me escondí, creo que debajo de un mueble, una cama, alguna, porque la pela no me la dieron. Entonces esa es la naturaleza. Cuando el ser humano hace algo, ¿qué pasa? Se esconde. Igual en los niños, igual en los adultos. Cuando un delincuente comete un acto sicarial o un hurto, ¿qué pasa? Que inmediatamente se van ¿a dónde? A sus guaridas, se esconden. Entonces aquí le pasó a Adán y Eva, se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo pregunto, ¿será que Dios no sabía? Claro que sí, pero Dios quería darle esa oportunidad, ese principio de oportunidad al hombre. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Otra consecuencia de la maldad y del pecado es que trae miedo, paraliza. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y mire la que pasó acá. Eso es otra historia. Este mensaje es muy bueno. Dice: y el hombre respondió, ¿qué dijo? Ay, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. O sea, ¿qué hizo? Lavó sus manos. Dijo: fue esa, a mí no me mires. ¿Sí le ha pasado a los hermanitos que dicen: no fue mi hermanita, no fue mi hermanito? ¿Sí ha pasado? Suele pasar. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, o sea, llamó al hombre, el hombre evadió la responsabilidad, pero luego llamó a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, ¿qué hizo? La serpiente me engañó y comí. Dios, ¿cómo te parece? O sea que también trató de excusarse. Hasta el día de hoy es lo mismo. El ser humano no quiere reconocer su pecado. Siempre usted se da cuenta que cuando pasa algo, usualmente tendemos ¿a qué? A echarle la culpa a los demás, porque nosotros somos buenos y los demás son los malos. ¿Sí nos ha pasado?
que hubo un problema en la empresa y no, eso fue el vecino, ese fue, no, yo estoy libre de culpa. Eso nos suele pasar realmente a todos. Mire desde dónde viene eso. 6.000 años antes está allí la consecuencia y seguimos repitiéndola. Y yo creo que a todos realmente nos ha pasado. De pronto no malintencionadamente, pero a veces la gente trata de echar la culpa a los demás. Es raro que alguien diga yo fui, que alguien reconozca, y cuando alguien reconoce es como agradable, ¿no? Que pone la cara. O vemos los casos, hablando de la maldad de estas personas que han cometido asesinatos, homicidios, y los han cogido con cámaras prácticamente, y ¿qué dicen? Se declaran inocentes. ¿A quién le van a echar la culpa? Porque el ser humano siempre tiene la tendencia a rechazar, a echar la culpa a los demás, a autojustificarse. Esa es la palabra, el ser humano quiere autojustificarse y nosotros simplemente somos justificados por la gracia del Señor Jesucristo. Génesis 3:14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente. Mire que Dios a la serpiente no le dijo ¿qué hiciste? Y si no, quién sabe a quién le hubiera echado la culpa. Pero dijo el Señor a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que la serpiente tenía piececitos, paticas, caminaba. Pero por esa causa la serpiente ahora, y hasta el día de hoy, ¿se ha visto una serpiente? A mí me dan pavor. Yo he visto unas serpientes de esas sabaneras así de largas y dan terror. ¿Qué será ver ahora por allá en la selva esas anacondas, esas serpientes? No, impresionante. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para los que quieran saber, este versículo es la promesa de la restitución por medio de Cristo. Ahí ya se estaba anticipando de que iba a venir un Mesías Salvador. La Biblia es cristocéntrica. Génesis 3:16: a la mujer le dijo, mire otra consecuencia: multiplicaré en gran manera tus dolores de tus preñeces. Las damas que están acá, que han dado a luz, ustedes saben qué es eso, y no vamos a entrar en detalles. O sea que sí había un dolor, pero el Señor dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17: también al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, que te dije, que te advertí que no comieses, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano Gilbert, ¿sí la ha sudado? Que a veces llegamos a la casa y dice: vengo sudado, vengo molido. O me llaman a veces: ¿cómo está? No, aquí sudándola. ¿Sí ven? Nos tocó. Y es que aquí aparece el negrito del batey. ¿Sí recuerdan el negrito del batey? Porque algunos dicen que el negrito del batey dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero realmente el trabajo pues es una bendición, es la forma. De hecho, antes de que pasara esto, el hombre ya tenía que labrar la tierra. No fue que Dios lo creó allá, lo va a hacer una piscina, un paraíso, y que se haya echado todo el día fresco que yo le mando la comida con las codornices. No, el hombre tenía que labrar la tierra. Así que el trabajo no es una maldición, el trabajo en sí es una bendición, porque es el instrumento que el Señor nos permite. ¿Para qué? Para generar ingresos y proveer para nuestra casa. ¿Es así? Los que trabajamos arduamente sabemos que eso es así. El problema es que también en el pueblo de Dios, en 8 días de pronto vamos a tocar eso, hay una mano de vagos que ya no quieren hacer nada. No, pues si Dios viene, pues ¿para qué yo trabajo? Eso Dios me provee. Sí, que siga ya esperando, siga ya acostado rascando de la tripa y canaleando, que Dios lo... Y ahí sí son bíblicos. Ay, eso si Dios alimenta a las aves de los cielos, que no siembran ni sigan, con todo Dios me cuidará. Eso no es así. Entonces, una consecuencia de la maldad y del pecado es la separación, la muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que hubo una destitución, hubo una muerte espiritual, porque Adán y Eva, ¿qué pasó? Que fueron sacados de ese huerto, fueron separados de Dios.
Y posteriormente dice la Biblia que después vino la muerte física. Esto nos lo dice 1 Corintios 15:21, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Habla de Adán y de Cristo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por causa del pecado original fue introducida la muerte física. ¿No era el propósito de Dios? No, Dios no creó la muerte, pero lo mismo, es algo que el ser humano eligió, y eligió bastante mal, y eso se trasladó a todos los hombres. Por eso Hebreos 9:27 dice que de la manera que se ha establecido para todos los hombres, que mueran a la vez y después de esto el juicio, pero también tenemos la esperanza en Cristo de la resurrección de los muertos. Otra consecuencia de la maldad. Vamos en 45 minutos y voy por la mitad del mensaje. ¿Continuamos o paramos? Continuemos, pastor. Hagámosle. Otra consecuencia de la maldad, Génesis 6:5, dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era poquitica en la tierra, que los hombres eran lo más de juiciositos. ¿Sí dice así la escritura? No. Dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? De continuo solamente el mal. O sea que hubo una generación en los tiempos de Génesis, antes de Noé, en los días de Noé, donde la gente simplemente era continuamente solo el mal. Algo similar hoy en día. La mayoría de personas en este tiempo están pensando en hacer lo malo, no en hacer lo bueno. Somos pocos, gracias a Dios por el remanente, por los que tenemos temor de Dios, pero hubo un tiempo donde realmente la maldad era de continuo solamente el mal. Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:7 dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra me arrepiento tiene que ver con el dolor de Dios de ver la creación que él había hecho. No creó el mal, sino que simplemente hizo una creación, y los hombres obviamente comenzaron a hacer a diestra y siniestra, escogieron entre lo malo. ¿Dios lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Por qué lo hizo? Pregúntele a Dios. Cuando estemos allá en la presencia de Dios, usted se puede sentar cara a cara con Dios y preguntarle muchas preguntas que este servidor no puede responderle. Pero estamos viendo lo que tenemos, la maldad. Y por esa causa, ¿qué pasó? Una consecuencia de la maldad, ¿qué vino? El diluvio. Fue la causa realmente del aumento desmedido de la maldad en ese tiempo. La anarquía, la soberbia, la rebeldía, la ideología de género, todas esas cosas se veían en ese tiempo, y por eso vino el diluvio sobre la tierra. Y luego de ese diluvio, ustedes conocen la historia, el Señor hizo un pacto con los hombres, y es el arco iris. Cada vez que vemos el arco iris es la señal de pacto después del diluvio. Y hoy en día la tomaron para que lo transgiversaron. El diablo lo desdibujó y ahora lo toman como la bandera del LGTBI, como su escudo. Se sienten orgullosos. Ay, ay, ay. Otra consecuencia de la maldad. Isaías 24:4. Vemos que la tierra también, recuerdan que el Señor ha dicho que la tierra sería maldita por la causa. Pues aquí Isaías 24 lo dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó. O sea que la tierra se enferma, la tierra está enferma. Dice: cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Entonces la tierra también está en maldición. Cuando encontramos que el calentamiento global, que la contaminación de los ríos, pues esta es la maldición que estamos encontrando en la tierra. La tierra gime, por eso hoy en día encontramos más terremotos, más catástrofes, debido a que la tierra está enferma. Pero también tenemos buenas noticias, que en Apocalipsis dice que el Señor hará cielos nuevos y tierras nuevas. O sea que eso realmente no lo podemos detener. Isaías 24:6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Una consecuencia grave de la maldad también
tiene que ver con la consecuencia o con la condenación eterna, lo dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, por eso no sea de la izquierda, sea de la derecha. Le dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una consecuencia de la desobediencia, una consecuencia de la maldad, es que los seres humanos que hayan pasado por este mundo sin arrepentirse delante de Dios van a sufrir, van a conocer al diablo y sus ángeles. En vivo e indirecto lo van a conocer. Pregunta número 4, para ir concluyendo, nuestra posición ante el panorama de maldad. Porque claro, no sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa. Cuando yo veo noticias, cuando veo todo este tipo de cosas, pues uno de cierta forma como que se aflige, porque pues nosotros tenemos hijos y uno dice: ¿qué será el futuro de nuestros hijos? Porque es que hay una generación, una sociedad mala, perversa, que ya no respeta ni a niños ni a ancianos, nada, o sea, no hay respeto por la vida. ¿Qué será entonces todo esto realmente? Pero entonces la Biblia nos muestra nuestra posición ante ese crudo panorama de la maldad. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué tenemos que hacer? Desechar las obras de las tinieblas y vistámonos como armas de la luz. Entonces nosotros los cristianos, los creyentes, ¿qué pasa? Que desechamos toda obra de las tinieblas. Y ahí podemos citar muchas obras de las tinieblas: los celos, las contiendas, las mentiras, los pleitos, las herejías, las orgías, los desórdenes sexuales. Todas estas cosas, dice Pablo a la iglesia de Roma, que tenemos que desecharlos. ¿Qué es desechar? Votar, porque eso no sirve para nada. Entonces, una de las posturas ante el panorama de maldad es que nosotros debemos desechar todo eso. Si el mundo va, como dicen, en picada, pues eso es el mundo, nosotros no vamos para allá. Ellos van para allá, nosotros vamos para allá. Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, un detergente celestial y espiritual. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. O sea que los malos no entienden, pero los entendidos comprenderán. ¿Usted comprende las palabras que estamos hablando esta mañana? Ahí está, los entendidos comprenderán. Si yo voy y cojo este mensaje y me paro ahorita en la esquina a predicarle a los que están en la esquina, ¿será que van a comprender? Me van a dar garrote, ¿cierto? Me van a decir que estoy loco y de paso me van a dar hasta un botellazo mal dado. Entonces ellos no van a entender, porque lo dice claramente la palabra de Dios. También nuestra posición ante el panorama de maldad, Romanos capítulo 12, que lo hemos estudiado en otro mensaje, pero también para este mensaje habla de los deberes cristianos. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, ¿a quién le está hablando? A ustedes, a este servidor, a los cristianos del mundo entero. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cómo es este siglo? Malo. Entonces dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento, Andrés? Por medio de la palabra, claramente. No existe psicología, no existe filosofía, sino es solamente por medio de la palabra de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto tiene que ver con lo que le pasó al querubín grande. Se creyó grandísimo, iba a subir al trono de Dios, se creyó importante. Entonces aquí dice Pablo a la iglesia de Roma que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Habla de la humildad, habla del carácter, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, los creyentes, los cristianos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Otro consejo frente al panorama de maldad: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Tenemos que odiar lo malo. Si usted odia, odie hacer lo malo. Pero usted no puede decir: es que yo odio al vecino, es que me cae mal. No, lo que le cae mal puede ser un chocolate de 4 días. Usted lo toma y le va a caer, yo creo que bastante mal. Pero tenemos que aborrecer lo malo, desecharlo y seguir lo bueno. ¿Sí ve? Nos da un consejo que escojamos entre hacer lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero el mundo está entendiendo que es armaos los unos a los otros, que van y se maten los unos a los otros, cuando el consejo fue: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, si ve, a Dios no le gustan los perezosos. No, tenemos que ser diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esa diligencia tiene que ver en lo espiritual, en la iglesia, en la casa, en todas las áreas de nuestra vida. Pero si a una persona le da pereza madrugar, ir a la iglesia, pues que parta de ahí. Uy, el pastor está echando piedras hoy. No. Yo aprovecho. Romanos 12:12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. También tenemos que hablar de la oración, de la constancia. Romanos 12:13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No es el egocentrismo, yo, primero yo, segundo yo. No, comparta de vez en cuando con un hermano que tenga necesidad, ¿cierto? Los hermanos que el día de hoy traen esas ofrendas de mercado, y no son para el pastor, son para otros hermanos que tienen necesidad. ¿Qué más debemos hacer? Romanos 12:14: bendecid a los que os persiguen. No debemos maldecirlos, porque a veces alguien le ha hecho daño alguna vez esto en su vida y usted dice: y ojalá cayera fuego del cielo y lo consumiera. No, dice: tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Duro, eso es duro, no es fácil. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 17, me gusta este capítulo porque da muchísimas instrucciones. Lo estamos leyendo rápido, pero si nos detuviéramos pasito a pasito, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con el jefe, con el compañero, con el vecino, con el administrador. Dice: si es posible, con el maestro, que hay maestros que son difíciles. Dice: está en lo posible en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien toca contra un siervo de Dios, contra un hijo de Dios, no se preocupe, que Dios a su tiempo juzgará. A Dios no se le olvida nada ni se le pasa nada, pero Dios sabe hacerlo de la manera más adecuada, no como nosotros. Romanos 12:20: así que si tu enemigo tuviere hambre, niégale la comida. ¿Cuánto le han dado de comer a algún enemigo suyo? ¿Sí lo han hecho? Es duro, pero... así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale una Coca-Cola. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí ve qué tenemos que hacer? La Biblia es completamente clara al mostrarnos cuál es nuestra postura frente a la posición de maldad. Dice que tenemos que vencer el mal con el bien. Y número 5, para concluir la enseñanza, el fin de la maldad. Porque pues finalmente uno ve todas estas cosas y uno sabe que el crimen no paga. Veía también estos días de unos jóvenes, creo que fue en Barranquilla, 2 jóvenes,
y se fueron a cometer un atraco y se encontraron con un policía bien experimentado y a ambos les dio de baja. Y lo hizo con toda la autoridad que le otorga la ley. Ahí los dejó, los mandó directico allá para la Paila Mocha. Entonces el crimen no paga. Esto no lo entienden las personas. El fin de la maldad, pero uno sabe que finalmente, tarde que temprano, todo esto va a acabar, porque la Biblia lo predice, la Biblia lo habla y nos lo dice, que tengamos esperanza, cielos nuevos, tierra nueva, donde no habrá ni llanto ni maldad. Miremoslo acá. Daniel 9:24, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner ¿qué? Fin al pecado. O sea que la Biblia sí nos habla de un momento donde, cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez y establezca su reino, ¿qué pasa? Que Él va a poner fin al pecado, a la maldad, va a expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ahorita tenemos una justicia que no es perdurable, una justicia que se puede torcer, que se puede dañar, pero vamos a tener una justicia perdurable. Apocalipsis 21:4 dicen: jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y allí no habrá más bandidos ni perversos, porque no van a estar allí. ¿Quiénes vamos a estar allí? Y me incluyo. ¿Quiénes vamos a estar allí? Los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como único Señor y suficiente Salvador a lo largo de la historia del mundo. Van a estar allí realmente disfrutando realmente en el Señor, en ese mundo que todos soñamos. Porque si yo le pregunto acá a ustedes el mundo que usted desea o sueña, pues cierto, decimos: ay, que no haya maldad, que haya paz, que no haya hambre, que no haya pobreza. Y ese es el mundo soñado. Pero mientras que estemos en este mundo, lo vamos a tener. Pero luego llegará el momento donde se cumplan estas palabras, porque son fieles y verdaderas. También, ¿qué pasará con el querubín caído que generó este caos desde antes de la creación del mundo? Nos lo dice Apocalipsis 20:10 para concluir. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí van a estar. Y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí que ese libro es real? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Allí no van a tener excusa. Por eso el día de salvación es hoy, es en vida. Eso no es ya después de muerto, que venga, le hacemos una novena, que eso fresco, eso no sirve de nada. Al único que le sirve es al sacerdote que recibe o que cobra por esos servicios. Pero eso no sirve de nada. Eso es una mala y perversa tradición. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Yo les he explicado a ustedes de la primera muerte, de la segunda muerte, de la primera resurrección, de la segunda resurrección. Yo creo que ustedes lo tienen bastante claro. Y termino con este versículo, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Y quién ya estaba en el lago de fuego? El diablo, sus ángeles, el falso profeta, la bestia. Esta es la mayor consecuencia de la maldad del pecado. Es que el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado a ese lago de fuego. Así de claro, así de sencillo. Sonará duro para algunos, pero es la realidad de Dios. Entonces tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno, entre lo malo, entre servir a Dios, entre no servirle, entre vivir la vida cristiana, entre creer las promesas de Dios de que un día estaremos por la eternidad con Él, o un día también estar allí y ser lanzado al lago de fuego. Tenemos mucho que escoger. Dios no permite la maldad, ya lo vimos.
Dios simplemente es algo, es una consecuencia, es algo que está latente en la vida, en la vida nuestra, en la creación, pero cada ser humano escoge entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y algo que yo le decía a esta mujer en la entrevista, yo le decía, si todo el mundo escogiera hacer lo que nosotros hacemos en esta mañana, de buscar la dirección de Dios, pues no tendríamos el mundo perverso que tendríamos. Habría un mundo mucho mejor porque la gente tendría temor de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes estamos pensando en salir e ir a ver al asadero y comer pollo y irnos sin pagar, ¿cierto? Ninguno. De pronto estoy esperando que alguien invite, eso sí, pero nadie está pensando en que realmente ir a hacer la maldad, porque nosotros hacemos lo bueno delante de Dios porque sabemos que lo bueno proviene de Dios. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento en esta mañana. Les pido excusas por extenderme un poco más de lo habitual, pero es necesario. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra.